Déjenme recordarles, sé que no todos estuvieron tal vez, pero estuvimos hablando de un segundo intento que David hace para traer el arca, que en ese momento significa la presencia de Dios, traerla de vuelta, porque años atrás había sido robada o llevada desde el lugar donde había estado y había sido puesta en un lugar que no era el indicado, sino que en ese primer intento hay una muerte, hay algo que no hacen bien y entonces David decide dejarla ahí un tiempo. Hace un segundo intento, resulta bien ese segundo intento y entonces el arca no solamente llega donde debe estar, sino que ahora David mejora la experiencia y ya estando la presencia de Dios con ellos cerca, entonces David programa lo que es músicos, adoradores, levitas, sacerdotes, para que de continuo Dios reciba adoración. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y entonces en ese tiempo se estableció esa forma de adorar a Dios. Y nos enseña algo interesante, dos cosas importantes. Número uno, Dios quiere estar cerca de nosotros. ¿Todos sabían eso? Dios quiere habitar cerca de su pueblo. Y número dos, nosotros debemos esforzarnos por estar cerca de la presencia de Dios. Y aprendimos algo importante. Es sobre los hombros de los levitas que la presencia de Dios tiene que cargarse. Eso significa que Dios puso en cada casa un sacerdote que da ejemplo en transportar la presencia de Dios. Así que, hermano, no se haga él sordo y mucho menos el loco. Es nuestra responsabilidad, amén. Ahora, escucha esto, cómo practicar que todos los días tengamos adoración a Dios, de continuo darle a Dios la honra? Entonces hicimos hace 8 días una propuesta para los que estuvieron y los que no estuvieron. A partir del 1 de octubre, que es ya el miércoles, vamos a hacer una jornada de 40 días de ayuno y de oración. Espérese, le explico, no se me asuste, usted no se va a morir de hambre. Déjeme le explico. 40 días, es decir, que cada uno de nosotros va a tomar un turno y va entonces a estar un día. Hoy voy a hablar sobre ese ayuno, porque tenemos en la Biblia un modelo y un llamado a que todos debemos participar, ¿sí? Todos debemos participar. Vamos a tomar la palabra de Joel capítulo 2, verso 12 al 26, porque esta palabra profética tiene cumplimiento en los días posteriores al Pentecostés, es decir, desde la venida del Espíritu Santo, la profecía de Joel está dada para la iglesia final, para la iglesia de los últimos tiempos. Y dentro de la profecía hay un espacio en el libro, en el capítulo 2, que habla precisamente del ayuno. Así que convocad ayuno, voy a hablar acerca de eso. Sigan en su Biblia, si la tienen mejor, la lectura. Si no la tienen, síganla en la pantalla. Les dije a los hermanos del primer servicio, prefiero que cada uno tenga su propia Biblia. Por eso estamos asegurándonos que toda persona que nos visita por primera vez reciba la Biblia y entonces tenga la palabra del Señor. Así que invito a la señora nueva a sacar su Biblia de su bolsa y a los otros a también sacarla. Alguien le va a ayudar a buscar. No trajo sus gafas. Está bien, está bien. Ok. Bien, vino sin ojos. Ahora pues dice el Señor, estoy leyendo en el verso 12, ahora pues dice el Señor, volveos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con todo qué? Vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y volveos al Señor vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente. ¿Cuántos saben que el Señor es misericordioso? Muy bien. Tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. El Señor se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras de sí? Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios.
tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aún a los que maman, y salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes que sirven al Señor y digan, haga esta oración conmigo: perdona, Señor, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que no la dominen las naciones. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Señor y dirá a su pueblo: yo os envío pan, mosto y aceite hasta que estéis saciados, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Alejaré de vosotros al enemigo, ¿qué palabras? Alejaré de vosotros al enemigo del norte y haré que se disperse por terrenos áridos y desolados. Su vanguardia la arrojaré hacia el... ¿Hacia dónde? Hacia el mar oriental, y su retaguardia hacia el mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su putrefacción, porque el Señor hace cosas grandes. ¿Qué hace el Señor? Grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará ¿qué? Grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán y los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo os restituiré los años que ha comido la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que he enviado contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Amén. Mire, este pasaje contiene un listado de promesas de restauración maravillosas. En este pasaje están reunidas varias bendiciones que Dios quiere hacer sobre sus hijos, pero como resultado de que nosotros nos volvamos a Él. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Este pasaje contiene promesas de restauración que ya vamos a tocar, hermosísimos. Ahora, yo estoy convencido, al leer este pasaje, estoy convencido que Dios nos está llamando a nosotros como iglesia, la promesa y las iglesias de la personería, para que intensifiquemos nuestros esfuerzos en buscarle a Él. Porque Él de antemano está diciéndonos que va a hacer cosas ¿qué? Y lo repite, ¿va a hacer cosas qué? Va a hacer cosas grandes. Cosas que hasta ahora no habían sido posible, ahora van a ser posible. Cosas que habían perdurado, ahora ya no van a perdurar más. Y cosas que deben estar en nuestras casas, deben ahora venir producto del esfuerzo de buscar en conjunto y también individualmente al Señor. Ahora, ¿cuáles son las características? Escuche, ¿cuáles son las características del ayuno que Dios nos está pidiendo? Entonces de eso quiero hablar. Características del ayuno del cual el profeta Joel está hablando en esta profecía. Número uno, el ayuno al cual Dios nos llama debe ser un ayuno con todo el corazón. ¿Cómo debe ser, hermanos? Con todo el corazón. ¿Sí? Dice el texto así. No debe ser por quedar bien con otros, no debe ser por mostrar y competir espiritualmente, no es por una norma religiosa, no es por una obligación con el pastor. Dice que con todo el corazón. Eso determina que sea muy sincero. ¿Determina qué? Que sea muy sincero. Determina que reconozcamos que necesitamos estar cerca de Dios.
Cuando cada uno lo hace con todo el corazón, está reconociendo su propia necesidad de Dios en su vida y de acercarse a la presencia de Dios. ¿Hay alguien de ustedes que no necesite estar cerca de Dios? Ok, todos reconocemos nuestra necesidad de Dios. Eso significa hacerlo con todo el corazón, no dejar una parte por fuera. Número 2, la característica del ayuno al cual Dios nos está llamando, dice que sea con llanto y lamento. ¿Qué significa esta expresión de llanto y lamento? Esto se refiere a un arrepentimiento genuino y determinado. Todos tenemos que reconocer y aceptar que nos hemos equivocado, que hemos pecado y que de alguna manera no seguimos al pie de la letra la norma divina y necesitamos volvernos a Dios y arrepentirnos. ¿Estamos, hermanos? Creo que no es nuevo, no es una revelación nueva para nosotros que nos digan somos pecadores. Yo soy pecador, yo necesito arrepentirme, buscar a Dios, acercarme a Dios y seguir trabajando para mantener en mi vida. Hemos hablado en el último mes acerca de limpieza espiritual, limpieza completa, así que necesitamos. ¿Estamos, hermanos? De hecho, la tercera característica del ayuno que está hablando el profeta Joel dice, rasgando el corazón y no las vestimentas o no la vestidura. ¿A qué se refiere esa expresión del profeta? Suena algo como exagerado. Alguien podría preguntar, pero ¿por qué yo necesito hacerme daño y rasgarme el corazón? La figura tiene que ver con esa comparación entre la vestidura interna y la vestidura externa. El vestido tiene que hablar de la vestidura externa. Cuando dice rasguen el corazón más que la vestidura, está diciendo que eso que va a suceder, ese arrepentimiento, sea profundo, no sea apenas superficial, no sea externo. La figura de romper las vestiduras se había vuelto común entre los judíos como una forma de mostrar aparentemente que estaban compungidos, que había una espiritualidad, que había un impacto, pero llegó a practicarse y ser tan habitual que se convirtió más en un disfraz, en una apariencia, en que alguien rasgaba los vestidos y entonces estaba queriendo demostrar algo que realmente no era. Hace unos días hablamos, les quiero recordar, de un hombre que fue sanado de lepra, un militar. ¿Recuerdan a Naamán? Estuvimos hablando de Naamán, el que fue llamado a zambullirse no una, ni dos, ni tres, ¿cuántas veces? 7 veces. Y de eso hablamos acerca de no hacer un baño superficial, sino una limpieza profunda, ¿sí? Pero nos dice el texto que cuando él llegó al rey con cartas de otro rey, con oro, con riquezas, y en la carta le decía, ahí le envío a este gran valiente, sánelo de la lepra. Y el rey lee eso y dice, ¿pero qué? ¿Acaso soy yo Dios? ¿Yo doy vida o quito vida? ¿Qué quiere este? Este lo que quiere es armarme un problema. Y entonces dice textualmente que rasgó este rey sus vestiduras. Era una señal. Tengo problemas. Así que rasgó. Y al hacerlo delante del pueblo, pronto el profeta se enteró. Y entonces el profeta le manda a decir al rey, mire, no rasgue sus vestiduras. Déjemelo a mí, envíemelo a mí que yo me hago cargo de este. Cuando lo envía el profeta, nosotros leímos qué pasó con el profeta. Bien, el hombre resulta restaurado, la piel como un. Pero no solamente su piel externamente fue sanada, lo mejor que le ocurrió a Naamán es que él conoció al único Dios verdadero, entregó su vida, fue salvo. Y su limpieza fue más que externa, fue una limpieza también adentro, profunda. Espero que Dios no solo limpie su vida física, sino que todo su interior esté bien limpio. Si no ha sucedido,
va a suceder ahora en estos 40 días. Vamos a rasgar el corazón, vamos a exponer nuestra realidad delante de Dios y vamos a pedir que Él encuentre cosas que nosotros no hemos visto. Y entonces, al mover los muebles, al mover las cosas, se van a descubrir por ahí mugrecito que necesitamos limpiar. ¿Estamos, hermanos? Eso es lo que se refiere al término limpien, rasguen el corazón y no sus vestidos. Que sea un examen total, profundo. Es como decirle a Dios, Señor, escanéame. Y donde encuentre algo que no está bien, arréglelo, por favor. ¿Están dispuestos a hacerlo conmigo? No los veo muy convencidos. Mire, el salmista oró de esta manera: examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí camino de iniquidad, y guíame al camino recto. ¿Les parece una oración importante? Sí. Otro salmista oró de esta manera: líbrame de lo que me es oculto. Porque hacia nosotros mismos, al mirarnos al espejo o al evaluarnos a nosotros mismos, decimos, no, yo estoy bien. Y entonces la Biblia dice, el que esté bien, mire que qué. Así que tiene que examinarse. Y quien puede revisarnos a profundidad y sacar de nosotros corriendo esos muebles y descubriendo cosas que hay que arreglar, es el Espíritu Santo. Cuando el profeta dice, ayunen rasgando el corazón, está diciendo, dejen que Dios trabaje en esas áreas ocultas y le pueda ayudar a ver lo que usted no está viendo. ¿Estamos, hermanos? Hay varios textos en la Biblia que hablan acerca de eso. Pero no lo haga de manera superficial, hágalo sinceramente y de una manera profunda, no para aparentar nada, no para disfrazar nada, sino para que su vida sea transformada en las manos del Señor. Recuerde, Él no solo quiere arreglar su piel, Él quiere arreglar también adentro el corazón. ¿Estamos, hermanos? Ahora, añade una cuarta característica. Dice, toquen la trompeta. ¿Qué significa tocar la trompeta? Esto es un anuncio. Y ese anuncio o ese sonido hacía una convocación urgente. Si en Israel se tocaba el shofar o la trompeta más de una vez, era un llamado que los enemigos venían, que había peligro de muerte y que si no tomábamos precauciones, entonces podríamos llegar a tener un daño muy grave. Es más, había un lugar alto, ¿sí? Un lugar alto que sigue habiendo ahora, donde se hacen los centinelas o donde se hace un guardia especial que tenía que mirar hacia afuera de la ciudad, ¿sí? Y dar la advertencia cuando veía que el enemigo venía. Y un texto de la Biblia dice esto: si el guardia se dormía y no daba el sonido de llamado que venía el enemigo, y venían y eran muertos algunos porque este guardia no hizo el aviso, la sangre de los muertos caía sobre el que no anunció. El atalaya no dio la voz de anuncio y entonces él era culpable. Pero si él daba el anuncio y los demás escuchaban y no tomaban en serio el anuncio, pues el que se murió tiene culpa él solo porque escuchó y no se le quiso dar la gana de... ¿Estamos? Él libraba la culpa al atalaya. Cuando escuchamos o leemos en el texto de Joel, toquen trompeta en Sión y convoquen el ayuno, está diciendo, hagan un llamado urgente. Es una alarma que obliga a todos. Es un llamado inmediato que debe ser atendido sin ninguna vacilación. No es esas alarmas que suenan para decir, esto es un simulacro. No es un simulacro. Ahora, escúcheme, desde hace unos años atrás, después de una catástrofe terrible, que hubo miles y miles de personas muertas, producto de un tsunami, todas las ciudades costeras fueron obligadas a colocar unos
unas alarmas especiales que ante cualquier señal, y ahora no es nacional, es internacional, porque normalmente el tsunami se produce al otro lado y entonces va a viajar a una velocidad terrible, las ondas, el agua, y va a ocultar y a matar mucha gente si no son avisados. Es de ese tipo, es de vida o muerte. Cuando dice eso en Joel, toquen trompeta, hagan sonar la alarma urgente y dígale a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios, que es el tiempo de buscar a Dios en el ayuno. Es de esa característica. Número 5. Miren lo que dice el número 5. Reúnanlos a todos. ¿Sí? Reúnanlos a todos. ¿Y quiénes son todos? Dice allí los adultos, los ancianos, los niños, los de pecho, es decir, los que todavía son bebés. Es más, es tan exagerado que dice que el que esté de luna de miel, el novio, salga de su habitación. La novia que está en su lecho nupcial, salga. Es decir, que no hay ninguna excusa para este tipo de ayuno. Todos deben reunirse. No hay excusa ninguna, ni porque esté de luna de miel, ni porque esté muy adulto y diga que no puede ayunar porque se muere, ni porque esté muy pequeño. Todos somos llamados al ayuno. ¿Estamos, hermanos? Que yo no puedo ayunar por la gastritis. Sí puede ayunar y el Señor lo va a sanar de la gastritis. ¿Estamos? Es para todos, es urgente, es de vida o muerte. No se hace la convocatoria así de un día para otro, como el tsunami, sino que lo hicimos ya desde hace 8 días, es decir, que hemos tenido tiempo de preparar y alistarnos. ¿Cuándo vamos a empezar? El miércoles. Ya les voy a dar explicación un poquitico más. Pero estas características, todos debemos involucrarnos. Hasta el que está llegando hoy por primera vez y que nunca ha ayunado, va a participar. ¿Estamos? Bien, en el primer grupo, en el primer servicio a las 9, tuvimos varias personas nuevas. Al final, una joven me estaba diciendo, yo tomé tal turno, pero explíqueme, porque yo nunca he ayunado. Muy bien, la felicité, va a hacerlo. Y entonces nos dejó sus datos para enviarle la guía y le expliqué. Así que ya ella, nuevita, y ya se involucró. Así que si usted no es nuevito, si no es antiguo, por no decirle, sí, usted debe involucrarse, todos. Sí, mire, está diciendo que todos, y en especial está llamando la atención al equipo ministerial. Escúcheme en todos los que están sirviendo de alguna manera en la iglesia, porque incluye la participación del equipo ministerial es urgente y es importante. Tanto que dice que los sacerdotes son los que darían ejemplo de su humillación y de la manera en que van a arrepentirse y que van a buscar a Dios. Si alguno del equipo ministerial, del presbiterio, del liderazgo, no lo hace, estaría en rebeldía con la visión de Dios. Estaría haciendo algo diferente. Dice que entre el altar y en tal lugar lloren los sacerdotes. Los sacerdotes tenían acceso a un lugar más cercano dentro del templo. Su oficio ministerial les daba el privilegio, pero al mismo tiempo les obligaban la responsabilidad de ser ejemplo. Ellos están siendo llamados a mostrar cómo es que debemos buscar a Dios. Así que los que sirven a Dios de alguna manera en el templo tienen una participación especial. No pueden volverse expectantes mientras que los demás están ayunando. Ustedes, hermanos, están llamando, si han solicitado un turno, un espacio en algún grupo de servicio, es porque usted está dispuesto a ser ejemplo. Si no, quítese y deje que otro haga su labor. Es lo que está diciendo. Los sacerdotes los está llamando. Quienes dan ejemplo de obediencia y participación esos 40 días son todo ese equipo que están en algún grupo de ministerio. Que si contamos uno por uno en la iglesia, nos llega un número más o menos de 60 personas que están participando. ¿Sí? Solo que cuando hay la convocatoria del ayuno, algunos tienen la habilidad de camuflarse y no hacerlo.
Pero voy a estar pendiente de que no suceda eso. ¿Estamos, hermanos? Somos los que vamos a dar ejemplo. No vamos a negarnos. No vamos a negarnos para no estar contrarios a la bendición de Dios. Ahora, a partir del verso 18, volviendo al texto, a partir del verso 18, después de que dio las características de cómo debe ser el ayuno. ¿Cuáles son las 6 características del ayuno? Número 1, con todo el corazón. Número 2, con llanto, lloro, con lamento. Número 3, rasgando el corazón a las vestiduras. Número 4, anunciando, diciéndole a todos. Número 5, todo el pueblo reunido. Número 6, el ejemplo del equipo ministerial. Una vez completó esas características, note que a partir del verso 18, lo que hace el texto o el profeta es enlistar una cantidad de buenos resultados como producto de esa obediencia. Y en ese listado hay cosas maravillosas. En ese listado hay promesas de restauración. En ese listado hay promesas que Dios nos recuperaría años que otro nos quitó, nos robó. En ese listado habla de tiempo de sanidad. En ese listado habla de cosas hechas de parte de Dios que no han sido posible hacerse desde nuestra capacidad o nuestro esfuerzo humano. Miren, hermanos, lo que va a suceder es que producto de nuestra obediencia y de buscar a Dios en ayuno, entonces problemas serios que habían en casa ya no van a estar más porque Dios va a intervenir sobre eso. Escúchame esto que quiero decirle, escúchame esto que quiero decirle. Un padre que está sufriendo porque su hijo tiene problemas malignos, demoníacos, al punto que este muchacho ha tenido varios intentos de suicidio. Y entonces el muchacho es llevado por el papá para que los discípulos puedan liberarlo. Cuando él llega, Jesús no está allí. Entonces los discípulos, como ya han aprendido, intentan liberar al muchacho. Y el resultado es que fallan, no pueden liberarlo. Entonces el papá se enoja, se pone a pelear con los discípulos porque no lo liberan. Y llega Jesús y los encuentra en ese alboroto. Y entonces pregunta, ¿qué es? ¿Por qué está la discusión? ¿Cuál es el problema? Le explican, el Señor coge al papá aparte, le hace preguntas, desde cuándo, cómo comenzó todo eso. Él le explica y entonces, paso seguido, Jesús libera al muchacho. El hombre queda contento, ya dejó de pelear, ¿sí? Ahí se está reflejando usted, me imagino. Bueno, y entonces está tranquilo, queda tranquilo, ya dejó de pelear con los discípulos y se fue con su muchacho a casa tranquilo. Pero luego los discípulos, preocupados, le preguntan, ¿qué le preguntan? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y la respuesta, que tiene que ver con esto, este género solo sale ¿con qué? Oración y ayuno. Déjeme conectar esto. Hay cosas que han estado sucediendo en casa que hemos hecho intentos porque salgan de nuestra casa y no han querido salir porque son cosas fuertes. Hay asuntos que arrastramos del pasado, ¿sí? Hay ataduras de vicios, hay problemas espirituales que se han resistido aunque hemos tratado, como los discípulos, de traer libertad a nuestras casas. Pero se les llegó el día a eso para que no esté más. Ahora el Señor ha prometido por la palabra de Joel que Él restaurará el tiempo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Es decir, que ahora los esfuerzos que haremos de libertad van a traer resultado porque Dios va a intervenir. ¿Lo cree o no lo cree? Pero no, me parece que no lo pudo entender bien. Cosas que han sido difíciles para nosotros en el área de la salud, en las relaciones matrimoniales, en las finanzas, en cosas que demonios mismos han venido a tener problema con nosotros.
Y nosotros le hemos dicho, pero Señor, ¿por qué no puedo? Ahora el Señor dice, no se preocupe, envíemelo a mí, déjelo en las manos mías y Él lo va a resolver. Escúcheme, Él lo va a resolver. Él prometió resolverlo y yo soy como pastor el primero en creer, en ver libertad en sus casas, en ver libres sus vidas, en ver sus hogares prosperados para la gloria del Señor. Amén. Léalo bien a partir del verso para que entienda el texto profético. El último paso que quiero hablarles es instrucciones sobre nuestro ayuno. Instrucciones sobre nuestro ayuno. Ya no busque en el libro de Joel porque no va a encontrar lo que hoy vamos a hacer, que no fue profetizado por Joel, ya es nuestro, es el asunto nuestro. Tengo que darles algunas instrucciones de cómo lo vamos a hacer, porque hay varias preguntas en ustedes, cómo yo puedo participar. De hecho, ya les he dicho que todos debemos, ¿qué? Sí o sí participar. ¿Alguno se atreve a levantar la mano para decir yo no lo voy a hacer? No se atreva, hermano. Mejor no, le va bien no haciéndolo. Bien, instrucciones. Número uno. Todos los que vamos a ayunar en la hora de inicio, escuchen esto, la hora de inicio para todos nosotros, el día de ayuno, será 9:30 p.m. del día anterior al comenzar la oración. Escuchen esto. Recuerden que el miércoles comenzamos el primer turno de ayuno y todos, así no esté ese día usted en ayuno, todos tratamos de conectarnos en la noche. ¿A qué horas? 9:30 a una hora de oración. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? No lo hacemos por esfuerzo mental, no. Ahora hay una herramienta que se llama la virtualidad, ¿sí? El internet. Usted le llega un link, se conecta y vamos a estar una horita. Es decir, que si yo soy el primer turno, yo voy a hacer el turno número 1 junto con otros hermanos, creo que ya hay 4 o 5 el mismo día, el primero, conmigo ayunando. Lo comenzamos el martes a las 9:30. A esa hora ya no comemos absolutamente nada y entonces esperamos al siguiente día. Esa es la hora de inicio. Número 2, la segunda instrucción. Espérese, todavía no me pregunta a qué horas va a terminar. Ya le voy a decir a qué horas va a terminar. Ya me estaban queriendo preguntar. ¿Sí? No lo dijeron verbalmente, pero me dijeron con sus ojos. ¿Ya hasta qué hora? Espérese. Número 2, no será necesario venir al templo a realizar el ayuno, porque usted tiene o trabajo o en todo caso tiene que preparar algo para los que están en casa o hacer algunas tareas y no va a decir en la casa, no, el pastor me dijo que ayunara hoy, así que ustedes verán qué hacer. No, yo no voy a causar problemas en su casa. Cumpla sus labores, no es necesario venir al templo. Algunos desde su casa, desde su lugar de trabajo, estando en la universidad, se puede ayunar estando allá. ¿Estamos, hermanos? Número 3, todos recibirán una guía para su día de ayuno. ¿Qué recibirán? Una guía. Pero yo necesito su contacto para poderle enviar la guía. ¿Sí? A la mayoría les estoy enviando semanalmente la guía de lectura bíblica que se llama Reto Bíblico, aún a los nuevos. Si usted todavía no nos ha dejado sus datos, por favor, déjenos esos datos para poder enviarle la guía. En la guía entonces le vamos a dar motivos de oración, le vamos a decir algunas cositas importantes, le vamos a recordar esto de los horarios, varias cosas. Número 4, los textos bíblicos que ese día puede leer y estudiar serán los que están indicados en el reto bíblico. Recuerde que cada día estamos leyendo más o menos 4 capítulos. Esos serán los días, los textos para ese día usted entrar a hacer su estudio, su lectura con la Biblia. Número 5, los motivos de oración se mencionarán en la guía o por el grupo de WhatsApp, que es igual, pues llegará por ese medio. Número 6, sobre la hora de finalización. Dijimos que la inicio, ¿cuándo? 9:30 del día anterior. ¿Sí? Ahora, la hora de finalización del ayuno lo determina cada uno de ustedes según la disposición de su corazón. ¿Cómo funciona? Si usted en su ayuno va a ofrecer el desayuno, normalmente usted desayuna a las 7, otros a las 6, otros, es decir, ofreció su desayuno,
Quiere decir que ese día no desayunó y entonces mantuvo el ayuno hasta la hora del almuerzo. Si almuerza a las 12 o 1, entonces almuerza a la hora normal, pero no desayunó. Ahora escuchen, no vaya a ser trampa de algunos trasladar la hora del almuerzo para las 7 de la mañana. Que hizo el ayuno ofreciendo el desayuno, pero almorzó a las 7. Eso es trampa. Normal a la hora que usted... Entonces, escúcheme, hay algunos que ofrecerán solo el desayuno. Terminarán su ayuno a la hora del almuerzo. Pero hay otros que querrán ofrecer desayuno y almuerzo. Es decir, que tampoco almorzarán, seguirán hasta las 4 o 5. Y hay algunos que querrán ofrecer las 3 comidas. Desayuno, almuerzo y cena. Entonces cumplirán las 24 horas, que será las 9:30. Entonces ya sobre esa hora antes de la oración puede comer algo. Pero yo le hago una sugerencia. No vaya a terminar esas 24 horas de ayuno ni con frijolada, ni comiéndose una lechona. Se va a enfermar, hermano. Y mucho menos vaya a hacer algo que hacen otros cristianos. Ayunan 24 horas, pero cuando terminan el ayuno, se toman el desayuno, el almuerzo y la cena, que no se tomaron, entonces acumularon y les va a sentar mal. Sigan las instrucciones, por favor. Entonces, el horario de terminar lo pone usted, dependiendo de cuánto quiere ofrecer. Si hasta ahora está ayunando por primera vez, hay algunos que se van a atrever a hacerlo las 24 horas, ofreciendo las 3 comidas, o hay unos que solamente lo van a hacer ofreciendo una de las 3 comidas. ¿Sí? Del día que le corresponde, por lo menos debe ofrecer una de las 3 comidas. Y por supuesto, nada de refrigerios y nada de intermedios. ¿Sí? Lo único que necesitará para mantener hidratación y no tenga dificultades, tome agua. Agua caliente, no, agua fría, normal, y no le eche nada. Agüita, potable, saludable. ¿Estamos, hermanos? Número 7, todos los días, así usted esté o no en turno de oración, todos los días nos conectaremos todos una hora de oración, 9:30, 10:30 de la noche. ¿Por qué esa hora? Porque ya todos estamos en casa, porque ya terminamos trabajos, porque ya culminó universidad. Bueno, es posible que algunos están llegando más de las 10:30, entonces les va a ser difícil, pero bueno, va a tratar de hacerlo. No vamos a parar en los 40 días, que el próximo sábado también, que el próximo domingo también, que el lunes festivo también. Todos los días es, todos los días, ¿sí? De oración. ¿Cómo va a conectarse en la oración? Número 9. El link se enviará y servirá para todos los días. No necesita cada día tener un link diferente. El mismo link que reciba por el WhatsApp le ayuda para conectarse cualquiera de los 40 días. ¿Sí? Le sugiero que trate de estar los 40 días, las noches, en oración y solamente pues uno de los días que escoja para el ayuno. Y número 10, esta instrucción final es importante. No, yo ya voy en la 10. Sí. Ya la oración por medio virtual a las 9:30, el link, el número 9 y la 10. Toda revelación, escúcheme, toda revelación que reciba en su tiempo de ayuno, sea por estudio de la palabra, sea que reciba una visión, un sueño u otra forma, siempre consulte con su líder inmediato en la iglesia o el pastor para que reciba afirmación de la palabra o explicación de lo que usted ha recibido. Porque es que en los tiempos de ayuno puede ser que Dios nos muestre algo, pero quiero asegurarme que eso que Dios le mostró es dentro de la voluntad de Dios. Voy a colocar este ejemplo. Que una hermana venga a decirle, pastor, el día de ayuno, el Señor me dijo que me separara de mi esposo. Y es que están teniendo problemas y ya no se le aguanta y entonces, no, espérese, consulte primero qué fue lo que Dios le dijo, cómo fue lo que Dios le dijo y entonces le diremos si es verdad lo que Dios le dijo. Si recibiera algo así. ¿Estamos, hermanos? Para que todos estemos protegidos
y actuando bajo su misión. ¿Me escucharon, hermanos? Di 10 instrucciones para nosotros y di 6 características del ayuno del cual Joel nos está invitando. ¿Quiénes debemos participar? Todos, todos. ¿Cómo hago para que mi bebé haga? Ahí dice, aún los que maman. Dios nos va a respaldar, no se preocupe. Por primera vez su bebé va a hacer 6, 8 o 10 horas de ayuno. Yo le aseguro que eso le va a servir. Ahora, si usted le tiene miedo, bueno, déle entonces tetero, pero haga usted su ayuno. Haga usted. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Usted no se va a ir hoy sin antes quede su nombre registrado en el cronograma de ayunos. Miren, ya estuve mirando después del servicio de la mañana, del primer servicio, ya estuve mirando, y de los 40 días, solo hay 4 días, 2 de octubre y 2 de noviembre, donde todavía nadie se ha anotado. En los demás días hay de a 3, de a 4, de a 5, ¿sí? Pero si usted va a escoger ahorita un día, entonces trate de mirar algunos de esos donde no hay nadie, para que no quede un día, un hueco, no quede un vacío allá. Y si no, van a obligar al pastor a duplicar los días de ayuno, porque no puede quedarnos hueco, ¿sí? Pero los completamos en el nombre del Señor. Amén. Levante sus manos.